Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de embargo por un adeudo fiscal no garantizado, cómo prevenirlo o solucionarlo. Bienvenidos. Hola amigos de 100% Fiscal, nos da mucho gusto que nos acompañen, es un placer estar con ustedes compartiendo nuestras experiencias en esta materia y sobre todo intercambiar con ustedes puntos de vista y también información respecto a estos temas. Muchos de nuestros compañeros que nos acompañan se dedican a la materia fiscal o son empresarios o tienen un asunto en materia legal o un asunto en materia contable en razón de que la autoridad les determinó un crédito fiscal o pidieron un pago en parcialidades o incluso una reducción de multa y la autoridad fiscal a través del Servicio de Administración Tributaria o el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit o muchas otras autoridades piden que se garantice ese adeudo que se tiene con la autoridad a través de un bien, a través de un bien tangible o intangible, ya iremos platicando de esto, y ese procedimiento que parece tan sencillo conlleva una serie de dolores de cabeza para el contribuyente. Entonces, vamos a iniciar poco a poco. Adelante, por favor. Bueno, ya saben, nuestras pláticas se fundamentan en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal, ¿sí? Y el artículo 33 del mismo código. Se trata de información referente a lo que señala la misma norma y las disposiciones. Nuestros criterios se apegan a la norma. Pueden ser diferentes en alguna interpretación porque la misma autoridad a través de criterios de la misma o a través de resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los colegiados, la Suprema Corte, nos va dando elementos para este tipo de situaciones. Adelante, por favor. Bueno, descarguen nuestro material como siempre a través de nuestra página, de nuestras redes sociales, manden un mensajito por WhatsApp o si no tienen esa información, un correíto y con mucho gusto les haremos llegar esta información. Hoy tengo la fortuna y le agradezco mucho que me acompañe la contadora Paulina Morales González, la licenciada Estefanía Andrea Rivas Salgado y el licenciado Pedro Ángel Ávila, para que platiquemos sobre este tema tan importante y sobre todo les transmitamos, les compartamos a ustedes nuestra experiencia en esta materia. Y sobre todo, amigos, que veamos cómo de alguna forma, en alguna ocasión, no basta el criterio técnico, tanto de nuestro compañero abogado o de nuestro compañero contador, sino que hay elementos tras la cortina que no cuidamos y que le pueden generar a nuestro cliente un problema muy serio. Adelante, por favor. Bueno, ya saben, quédense en la plática. Al final vamos a regalar 3 asesorías gratuitas en la materia. Ya saben, mandan su mensajito, la piden y les programamos una asesoría al respecto. Adelante, por favor. Son totalmente gratuitas. Dale, adelante. Bueno, platiquemos, amigos, de este tema que es embargo por un adeudo fiscal no garantizado. ¿Cómo prevenirlo o solucionar? ¿Y por qué este título, amigos? ¿Por qué este título? ¿Y por qué empezamos con la palabra embargo? Porque la situación para nuestro amigo contribuyente ya sucedió. Ya la autoridad llegó y a la autoridad le hizo un procedimiento administrativo de ejecución y el contribuyente en muchas ocasiones se encuentra fuera de toda información, el asesor interno de la empresa, sea el jurídico o el contador, no tuvieron información para asesorarlo a que si no garantizábamos un crédito fiscal, ya sea a través del Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con otro nombre, o el Infonavit, la autoridad va a garantizar que ese crédito que la autoridad nos determinó tiene que ser garantizado si es que no lo vamos a pagar. Y en ese sentido, si no lo vamos a pagar, pues la autoridad va a tomar los bienes para garantizarle al Estado que esa propiedad de la nación, que en ese momento ya es una propiedad de la nación, pues tiene que ser pagada. O la otra forma, que nos vamos a un medio de defensa administrativa o jurisdiccional y entonces la autoridad me va a pedir que yo le garantice ese monto que le voy a deudar.
Pero ¿qué pasa cuando eso sucede? En la práctica, amigos, pues tenemos ese crédito fiscal, sabemos que debemos ese crédito fiscal, sabemos que nuestro amigo contribuyente pues no había cumplido los requisitos y en muchas ocasiones ahí tenemos un árbol con dos ramas diferentes. Efectivamente, nuestro contribuyente sí debe ese crédito fiscal, sí tiene ese adeudo fiscal, sí sabe que debe ese adeudo fiscal. Pero en otras ocasiones, amigos, tenemos que el contribuyente fue de alguna, no usemos la palabra, a lo mejor va a ser una palabra muy fuerte, fue víctima de una determinación de un crédito fiscal por parte de la autoridad que resultó del todo ilegal. La autoridad, a la hora de revisar a nuestro amigo contribuyente, le rechazó las deducciones, no le aceptó las aportaciones de capital, no le aceptó la forma en la cual le demostró la materialidad de las operaciones, o el CFDI no cumplía con los requisitos, o una serie de factores. Y entonces a nuestro amigo le determinan ese crédito fiscal. Y ese crédito fiscal pues lo tiene que combatir, lo tiene que combatir. Pero para mala suerte, lo deba o no lo deba como tal, y si lo va a llevar a un combate jurídico, ya les digo yo en la materia administrativa jurisdiccional, va a tener que garantizar. ¿Que es injusto? Sí, en muchos casos los contribuyentes, los amigos que se acercan al despacho de otros despachos, los amigos empresarios, pues si no, pues yo no les debo ese monto, ¿no? Yo no les debo ese monto, yo no les debo esa cantidad y entonces estoy obligado a pagar aunque no lo deba. Entonces, nuestro amigo tiene una situación en la cual este, tiene que, este, tiene que pagar, tiene que garantizar y entonces se encuentra con un problema muy serio, porque a lo mejor los recursos, los bienes con los que cuenta para garantizar no son lo suficientes para que la empresa no entre en un problema. Y entonces aquí vamos a hacer un preámbulo en nuestra experiencia en la vida diaria, en la vida de las empresas y cómo enfrentamos esta situación con nuestro cliente, con nuestro contribuyente. Y vamos a poner un ejemplo básico, ¿no? Tenemos un cliente, tiene un adeudo fiscal, tenemos nosotros en el despacho clientes que deben cantidades que a lo mejor parecen muy pequeñas, pero por ejemplo deben 30,000 pesos, 40,000 pesos, 50,000 pesos. Y tenemos clientes que deben cantidades 800, 1,000 millones de pesos y las tienen que garantizar. El asunto es que cuando ese crédito se tiene, amigos, cuando ese crédito ya se tiene con la autoridad al embargarte en primer lugar porque no garantizaste la forma que utiliza normalmente la autoridad, aunque hay muchas formas que la ley le señala a la autoridad, en el primer momento le congela las cuentas bancarias, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de que le congele las cuentas bancarias a nuestro amigo cliente, a nuestro amigo deudor, a nuestro amigo que está controvertiendo un crédito ante las autoridades? Voy a poner un ejemplo. Tenemos un cliente, llega, efectivamente tiene un adeudo, eh, no tiene para garantizar o no sabía que tenía que garantizar. Le congelan las cuentas bancarias y nuestro amigo cliente vienen las consecuencias muy serias. Por eso es importante que pongamos un poquito de énfasis en esta situación. Pues en primer lugar, como nuestro cliente va a seguir recibiendo los depósitos en la cuenta bancaria, sus clientes van a seguirle pagando a esa cuenta bancaria, o sus acreedores o sus deudores, y le siguen depositando la cuenta bancaria. Sin embargo, nuestro amigo, que debió haber garantizado el crédito fiscal, entra en situaciones verdaderamente de crisis que hemos vivido con ellos. Como no tengo recursos y me congeló todas las cuentas bancarias, ¿eh? No me congeló, me congeló los títulos valores, me manda un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que se convierte en autoridad ejecutora. Y ya platicaremos con nuestros amigos abogados la autoridad ordenadora y la autoridad ejecutora. Pero en este caso ordena la Comisión Nacional Bancaria a través de un oficio que le mandó el Servicio de Administración Tributaria que le congele las cuentas bancarias. Pues nuestro amigo, como no tiene forma de mover las cuentas bancarias, pues no le puede pagar a los trabajadores. Primer problema muy serio.
Y entonces, solamente los que han vivido esto lo pueden comprender o los que están en una situación de este tipo. No pueden pagar a los trabajadores sueldos, salarios, honorarios o la figura que tengan diseñada con nuestro amigo. De la misma forma, pues nuestro amigo contribuyente tampoco puede pagar, tampoco puede pagar eh, los mismos impuestos que le debe a la autoridad fiscal, las mismas contribuciones que le debe a la autoridad fiscal. Y nuestro amigo se encuentra en este problema porque además no le puede pagar, si es una empresa de servicios, a los otros abogados contadores que le apoyan, que son externos. Pero si es una empresa que se dedica a la fabricación de productos, a la transformación de bienes en muchos modelos de negocio que tenemos con nuestros amigos y clientes, eh, pues no puede comprar materia prima. Y como no puede comprar materia prima, pues no puede acabar el producto. Y como no puede hacer esa situación, amigos, pues nos encontramos en una situación en que la empresa entra en crisis. Yo les comento esto así ahorita de forma muy básica, de forma muy sencilla, pero deberían de ver en la parte práctica qué es lo que sucede con estos amigos, qué es lo que sucede con estos contribuyentes, porque se ven en situaciones muy complicadas y la autoridad fiscal, te acercas a la autoridad fiscal y la autoridad fiscal te dice, pues yo estoy cumpliendo mi trabajo, estoy cumpliendo, porque yo te avisé, tú sabías que tenías un sistema. Además, amigos, quiero hacer un paréntesis aquí. La autoridad fiscal tiene un sistema que se llama ARCA, en el que va controlando todas las garantías y va el sistema, es en el modelo de inteligencia artificial, le va asignando un número a ese crédito que tiene que ser garantizado y va señalando todos los requisitos que debe de tener para que no te congele esas cuentas bancarias. Entonces, es el hombre contra la máquina aquí. Entonces, la máquina va marcando los tiempos, va marcando los espacios y el ejecutor va a ser nuestro amigo del Servicio de Administración Tributaria. Y esta misma forma, esta misma figura, amigos, la llevan a cabo los gobiernos locales de los estados como los gobiernos municipales. Tienen técnicamente el mismo procedimiento instaurado para llevar a cabo estas ejecuciones. Y entonces, amigo, ¿qué pasa con nuestro amigo contribuyente? Pues como no tiene cuentas bancarias, ¿cómo le paga a los trabajadores? Y después viene otro problema aparte. Viene el problema de fama pública, ¿no? Los trabajadores se paran de pestañas porque no les puede pagar el cliente y muchas veces el cliente optó, ¿le pago al SAT o le pago a mis trabajadores? Y comete la mejor opción para el trabajador y dice, pues le pago al trabajador, cuando la consecuencia después mañana va a ser muy complicada. Y entonces, pues suceden todo ese tipo de problemas. Hay problemas porque, pues ahora, ¿de qué cuenta bancaria le pago? Pues si mi cuenta bancaria la tienen congelada. De cómo recibo el dinero si efectivamente el cliente me sigue pagando en esa cuenta y no la puedo mover. ¿Qué hago? Tengo muchas figuras para la defensa en esa materia. Ya hablaremos en otra plática sobre los medios de defensa específicos. Pero ¿qué hago en la parte correspondiente al embargo? Yo en el embargo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para prevenir? ¿Cuándo debo de garantizar? ¿Cuándo debo de estar preparado para ese embargo? ¿Qué tipo de formas de garantía tengo para que la autoridad me permita seguir operando mi empresa aunque le adeude? ¿Puedo reducir el monto de la garantía? ¿Puedo proponerle a la autoridad otra forma de garantía? ¿Cuáles son las figuras que tengo autorizadas en ley para garantizar? ¿Me puede la autoridad eximir de presentar una garantía? ¿Cuándo me lo puede hacer y en qué montos? ¿Sí? En el recurso de revocación, en mi primer medio de defensa, ¿tengo que garantizar o no garantizar? En el juicio de nulidad, ¿tengo que garantizar o no garantizar? En el amparo, ¿tengo que garantizar o no garantizar? Entonces, todas esas preguntas solamente las respondemos, amigos, hasta que estamos en el verdadero problema, en la verdadera situación. Entonces, además, amigos, les quiero comentar a mis amigos, a mis colegas abogados y a mis colegas contadores, que el hecho de que yo presente la documentación
es solamente una parte para ofrecer la garantía. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, me ha tocado casos en el que viene el cliente, el contribuyente, el recomendado y me dice, oye, Raúl, es que ya presentó todo, pero la autoridad me está negando a aceptar esa garantía. Y me está negando a aceptar la garantía. ¿Por qué? Porque a la autoridad hay nuevos preceptos de legalidad en el cual la autoridad no solamente va a recibir la documentación que demuestre que el terreno que le ofrecí, que la propiedad que le ofrecí, que los estados de cuenta bancarias que ya me embargó o me va a embargar, son los únicos documentos con los cuales puedo garantizar. Aquí hay algo mucho más profundo, amigos, que muchas veces no alcanzamos a ver, sino hasta que tenemos esa relación de combate con la autoridad en la materia administrativa o jurisdiccional. La autoridad va a tener que, de acuerdo a sus procedimientos y reformas de miscelánea del año anterior, que comprobar que es la única forma que yo tengo de garantizar. Y entonces la autoridad va a investigar si soy una fábrica, y le digo que no tengo más bienes que a lo mejor unos títulos de crédito o unos títulos valor o una cartera de créditos. Y fíjense las palabras, no es lo mismo cartera de crédito que títulos valor. Los voy a ofrecer y la autoridad me va a investigar y me va a checar en mi declaración del ejercicio si yo tengo activos, otros activos, y me va a preguntar si tengo otros activos, si tengo maquinaria para garantizar, si tengo edificios para garantizar, o cuentas por cobrar para garantizar. Ahí nos vamos a tener que ir al 160 de código y también va a decir, te deben otros clientes, pues a ver, dime para yo a cobrarles, ¿no? Y entonces la autoridad va a entrar en ese proceso. O si le voy a ofrecer un terreno o un bien, antes era muy fácil, llegábamos y entregábamos el terreno y la casa, entregábamos la documentación y la autoridad te autorizaba, ¿sí? Ahora no. Ahora la autoridad va con un perito evaluador, te da una cita para que te acompañe el perito evaluador. Ellos van, una persona del SAT, a verificar que el bien que estás ofreciendo exista como tal. Que los títulos propiedad del bien estén a nombre de esa persona. Va a checar que el nombre de la persona que está ofreciendo los bienes, tiene los poderes suficientes como representante legal para llevar a cabo esa actividad. Va y verifica la autenticidad del bien. Y ese evaluador lo va a poner la autoridad o nosotros lo vamos a proponer y entonces llegamos a un acuerdo, nos llega un oficio y tenemos que acompañar que las cosas sean reales. Ahora, un temita que va a platicar ahorita el licenciado Pedro, por ejemplo, la autoridad también ya no nos acepta propiedades rústicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque había muchísimas situaciones falsas en que la propiedad rústica, pues a lo mejor era comunal, ejidal, y no pasaba. Pero a la manera muy mexicana, muchas empresas registraron en su contabilidad esos bienes y cuando presentan el embargo de la negociación, incorporaron esos bienes y cuando la autoridad dice, pues ya embargué una negociación y aquí hay 100 millones de pesos y el precio estaba inflado. O sea, no correspondía a esos 100 millones de pesos que quería garantizar. O esos bienes rústicos los manejaron como hipotecados y ofrecieron la hipoteca. Y resulta que el bien hipotecado tampoco correspondía a la realidad de los bienes. En resumen, ¿qué les quiero decir? Pagan justos por pecadores porque hay clientes que verdaderamente, a lo mejor usamos una palabra muy fuerte, son realmente personas que buscaron burlar al fisco, pero el fisco no es burlable. Al fisco lo tenemos que enfrentar con los argumentos y con la norma que tenemos, con los medios de defensa que tenemos, porque quien nos señale que tenemos un esquema diferente, vamos a enfrentarnos a situaciones verdaderamente peligrosas. Hace escasamente un año tuvimos un cliente que llegó el asunto hasta un asunto penal porque el ofrecimiento de la garantía se presentó con documentación falsa, sí, con documentación falsa,
y es un delito fiscal contenido en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, porque al que con uso de engaños, aprovechamiento de errores o documentación falsa pretenda engañar al fisco, se cometió en un problema. Ya tenía un problema con el crédito fiscal que adeudaba y ahora tenía un problema por falsificación de documentación, que se convertía en un delito fiscal. Pero veamos más adelante esta situación. Entonces, voy a invitar, bajo este preámbulo, al licenciado Pedro Ángel. Él tiene una especialidad en cuidado de activos y lavado de dinero en España, en Toledo. También tiene muchos diplomados en la materia fiscal. Y vamos a ir intercambiando información, Pedro. Y yo ya les platicé a nuestros amigos, Pedro, a grandes rasgos que tenemos en esta materia. Y vamos a platicarles, Pedro, una pequeña parte conceptual para que ubiquemos, ya ubicamos la importancia de la garantía, Pedro, pero ahora vamos a darles un pequeño énfasis técnico, técnico conceptual, para que nuestros amigos abogados y nuestros amigos contadores evalúen esa información y se la traduzcan a nuestros amigos empresarios, que son los que enfrentan estas situaciones, ¿no, Pedro? Bienvenido, Pedro, gracias. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días, comunidad 100% fiscal. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es justamente la importancia de las garantías en materia fiscal. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo comentaba el licenciado Raúl, pues básicamente la garantía va a ser la herramienta que nos va a ayudar a proteger en algún momento o evitar un daño a nuestro patrimonio en el momento en el que la autoridad fiscal nos determine un crédito fiscal. ¿Qué nos va a permitir la garantía? Pues en su caso, suspender el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué significa esto? Evitar que la autoridad en algún momento lleve a cabo actos encaminados a exigirnos el pago del crédito fiscal que nos haya determinado. ¿Y a qué está conectado esto? Lo que comentaba el licenciado Raúl. A evitar en algún momento el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias. Pero también para qué otras cosas nos sirve. Para no ser publicado en la lista determinada en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde podemos ser expuestos como contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, generando afectaciones en tu reputación, en el patrimonio y además generando imposibilidad u obstáculos para generar trámites o permisos gubernamentales. También, ¿para qué otra cosa es necesaria la garantía? Pues en su caso, si nosotros queremos solicitar una opinión de cumplimiento positiva, vamos a requerir que si nos han determinado un crédito fiscal, que éste esté garantizado. ¿Para qué nos sirve una opinión de cumplimiento positiva? Generalmente para hacer contratación con el gobierno, con el Poder Legislativo también, con el Poder Judicial, ya sea a nivel federación, nivel entidades federativas, o incluso para generar contratación con personas que reciban o ejerzan recursos públicos. Para eso va a ser necesaria la opinión de cumplimiento positiva en algunos casos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que conforme al Plan Maestro 2024 del SAT, que es un documento a través del cual pues esta autoridad da a conocer las estrategias que va a utilizar para fiscalizar y recaudar, el SAT ha establecido que para mejorar las acciones recaudatorias y de fiscalización, va a incrementar las acciones de cobro a contribuyentes con adeudos no garantizados. ¿Qué quiere decir? Si te determinan un crédito fiscal y tú no lo tienes garantizado, la autoridad fiscal va a generar acciones tendientes a cobrarte y en algunos casos a embargarte tus bienes o a inmovilizarte las cuentas bancarias. ¿Para qué más? El SAT estableció que para defender el interés fiscal iba a dar validación y solicitud a la actualización de garantías en los juicios contenciosos. Es decir, si tú estás impugnando un crédito fiscal a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues un requisito para que se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución es que tú garantices. Entonces, aquí el SAT va a estar revisando que esta garantía esté actualizada y ampliada en el momento adecuado, ya que en caso contrario va a traer como consecuencia en algún momento el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias. Siguiente, por favor. Sí, sí, pero fíjate qué interesante esto que tú comentas para que ubiquemos a nuestros amigos que nos acompañan. A ver, y fíjate qué punto tan importante tocaste, Pedro. Presentamos la garantía, amigos, y presentamos la garantía por un año, ¿no? En el primer momento presentamos la garantía por un año, o lo podemos prestar por más tiempo, pero normalmente lo prestamos por un año, y entonces presentamos la garantía, metemos actualización más 12 meses adicionales en lo que nosotros estamos controvertiendo el crédito, ¿no? Y entonces la autoridad dice, bueno, yo debo 1 millón de pesos, entonces le voy a poner más recargo de selección, 1.100.000 pesos,
Ya Paulina, la contadora Paulina nos explicará el procedimiento de actualización. Y entonces, eso lo metí en enero, ¿no? Pero a mí se me olvidó que los garanticé y en febrero llegan y me congelan las cuentas bancarias o me hacen otro procedimiento de administración de ejecución por una simple razón que tú señalaste, Pedro. Debe de estar actualizada la garantía por los siguientes 12 meses ¿sí? Que marca la norma, ¿no? Entonces, como se le olvida, y esa es una primera recomendación, amigos que nos acompañan, deben de estar cuidando que las garantías estén actualizadas. Si no están actualizadas, la autoridad va a llegar y ejecutar, ¿no, Pedro? Y esa forma de ejecutar, porque no la actualizamos, lo hemos visto con muchísimos clientes. Nos han llegado y nos dicen, oye, pues yo ya había garantizado, ¿sí? Nada más que no actualizaste, ¿no? Nada más que no actualizaste. Y entonces esa actualización conlleva consecuencias muy fatales para las empresas, ¿no? No sé si recuerdas, pero ahorita hemos tenido muchos casos en que el SAT ha llegado a las empresas les ejecuta las cuentas bancarias, hay que ir a negociar. Y ahora voy a volver a garantizar el total del crédito. No, normalmente negociamos con el SAT ya de acuerdo a miscelánea y le decimos, pues yo te vengo a ofrecer los 12 siguientes meses, hacemos la ampliación de la garantía y nos liberan las cuentas o nos liberan los bienes. Pero en muchos casos, la autoridad, como tiene facultades para volver a calificar, aunque ya tengamos suspensión plena ante el tribunal, no se ejecuta, ¿no? Oye, Pedro, y entonces ya la autoridad, ya hicimos este énfasis, ¿cómo lleva a cabo la autoridad ese llamado PAE, ¿no? Ese procedimiento administrativo de ejecución, qué situaciones conlleva, qué debemos hacer, o nada más es llegar y los documentos. Yo les comentaba al principio de la plática a nuestros amigos, Pedro, pues que no nada más es presentar documentación, implica toda una técnica, eso no solamente jurídica, sino también contable, ¿no, Pedro? Correcto. Entonces vamos justo a empezar con este tema del procedimiento administrativo de ejecución. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el procedimiento administrativo de ejecución? Pues es la facultad económica coactiva que tiene la autoridad fiscal. En este caso puede ser el SAT u otros organismos fiscales autónomos, como quienes, como el IMSS o el Infonavit, por ejemplo. ¿Para qué es esta facultad? Para exigir el pago de los créditos fiscales que no han sido pagados o no han sido garantizados en el plazo que determina la ley. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando a un contribuyente se le determina un crédito fiscal y no lo paga o lo garantiza al momento que establece la norma, la autoridad fiscal lo que va a hacer es a proceder a emitir una orden de pago o embargo a través de un oficio denominado mandamiento de ejecución. ¿Qué va a establecer este oficio? El cobro coactivo del crédito fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el SAT va a llegar, o en este caso alguna otra autoridad fiscal, a través de una diligencia y te entregará esta orden y te va a requerir el pago del crédito fiscal. Y en caso de que tú no demuestres que lo has pagado, que lo has garantizado o que lo has impugnado y garantizado, va a tener como consecuencia el inicio del procedimiento de embargo. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución, básicamente sus principales dos etapas es primero el requerimiento de pago. Y en caso de que tú no demuestres que lo pagaste, lo garantizaste o lo impugnaste y lo garantizaste, va a proceder al embargo. Y este embargo de bienes va a fungir como garantía para la autoridad mientras el crédito fiscal se vuelve firme. ¿Cuándo el crédito fiscal se va a volver firme? Pues cuando exista una resolución de que este crédito fiscal es legal por parte de los tribunales generalmente, o cuando haya terminado el plazo para interponer un medio de defensa contra este crédito fiscal. Entonces, las siguientes etapas del procedimiento administrativo de ejecución, que ya son posteriores al embargo, como el avalúo de bienes, el remate, se van a llevar a cabo hasta que el crédito fiscal se lleve firme. Y mientras tanto, mientras eso ocurre, este embargo de bienes va a fungir como garantía para la autoridad mientras esto sucede. Siguiente, por favor. Ahora bien, también tenemos que tener el otro supuesto, que no solo es el embargo de bienes, sino también la inmovilización de las cuentas bancarias. ¿Qué pasa? Aquí la autoridad, conforme a la ley, no te debería de poder inmovilizar cuentas bancarias donde tú recibas depósitos de nómina ni de la cuenta individual de ahorro para el retiro. Sin embargo, en la realidad, lo que hace el SAT es inmovilizar todas las cuentas bancarias sin distinción, y esto genera una afectación tremenda al contribuyente. ¿Y cuál es el problema? Que para que lograr que te desinmovilicen estas cuentas donde tú recibes, por ejemplo, la nómina o las pensiones, por ejemplo, pues requiere muchos procedimientos e incluso nos ha pasado que tenemos que interponer amparos indirectos e igual es muy complicado desinmovilizarla.
Y por ello es muy importante que nosotros garanticemos conforme al monto y conforme a la forma que nos establece la ley para evitar este tipo de cosas. ¿Cuándo nos va a inmovilizar las cuentas bancarias el SAT? Cuando el crédito fiscal esté firme, cuando lo hayamos impugnado y no esté debidamente garantizado y además se cumpla alguno de los siguientes supuestos: que no se localiza el contribuyente en su domicilio o lo haya desocupado sin presentar el aviso del cambio en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando la garantía que hayas ofrecido resulte insuficiente o cuando resulte insuficiente porque la autoridad te solicitó una ampliación y tú no la efectuaste. Cuando la autoridad ya te embargó los bienes y su valor de ellos no es suficiente para cubrir el crédito fiscal, va a proceder ahora a inmovilizar las cuentas bancarias. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que igual conforme a la ley, la inmovilización solo debe ser hasta el importe del crédito fiscal que te hayan determinado. Pero otra vez, aquí hay otro problema en la realidad, y lo que pasa en la realidad es que el SAT te inmoviliza la cuenta por completo. Si a ti te impusieron un crédito fiscal de 50,000 pesos y tú en tu cuenta bancaria tenías 500,000, lo que va a pasar es que te van a inmovilizar los 500,000 pesos completos. Y otra vez aquí, esta es la importancia de que debamos de garantizar en la forma y tiempo que nos establece la norma para evitar este tipo de cosas y no tengamos que pasar por procedimientos como el amparo indirecto, entre otros. Ahora bien, al igual que en el embargo, estos fondos de las cuentas que te hayan inmovilizado van a fungir como garantía para la autoridad mientras el crédito fiscal se vuelve firme y no los va a transferir al erario público hasta que esto suceda. Siguiente, por favor. Sí, Pedro, fíjate que qué interesante ahí también dos puntos adicionales, ¿no? Hace poco escuchábamos a dos titulares de estas áreas eh, que platicaban sobre este tema y ellos decían, es que cómo sé yo cuánto hay en la cuenta bancaria para que me garantice o no, y yo le pueda asegurar un porcentaje? Pues yo creo que esa es tu chamba, ¿no? O sea, precisamente investigar, ¿no? Porque tú no nada más afectaste en el momento que hiciste el embargo a la empresa, afectaste a un tercero, que son los trabajadores, afectaste a un tercero, que son los proveedores, afectaste a un tercero, que es la misma autoridad, porque no te puedo pagar si tú me congelas. Y ellos platicaban de una forma, hasta se me hizo a mí agresiva, ridícula, porque lo platicaban como si fuera un chiste lo que habían hecho. Ahora que están del otro lado, ellos dicen, ¿qué injusticias se llevan a cabo cuando ellos las llevaban a cabo? Entonces se me hace totalmente fuera de toda lógica que ahora todavía se presenten en la materia que nos dedicamos a hacer esos comentarios, ¿no? Porque ellos lo hicieron y lo platican como si hubiera sido una gracia afectar a los contribuyentes. Y aparte, amigos, pasa algo que señala Pedro, algo que señala Pedro que es muy importante. Cuando la autoridad te congela esos bienes, debió haber sido, Pedro, como tú dices, hasta el monto que adeudabas. Pero como dice la autora, como yo no sé cuánto debía, tenemos que iniciar un procedimiento de defensa, ¿no? Y ahí, amigos que nos acompañan, muchas veces, y yo tengo muchos amigos clientes y clientes que vienen, consultan, se van y luego regresan, ¿no? Porque esto no es fácil, ¿no? Es un tema complicado y resulta que por no hacer las prevenciones cuando tú le vas diciendo, oye, mira, hay que tomar estas precauciones, después los embargan, tienen problemas muy serios, situaciones fuertes y la autoridad se encuentra con una situación muy complicada. Pero Pedro, hay formas en las que yo puedo ir previendo que no llegue ese momento, pero también hay formas en que otra autoridad diferente a la fiscal me pueda decir, oye, autoridad, te equivocaste, actuaste mal contra el contribuyente, él te había dado las formas, te había dado los elementos, y entonces tú tienes forma de que la autoridad te proteja, Pedro, que te proteja de ese problema, Pedro, cuando ya te ejecutó la autoridad, así digamos así de fuerte, ya ejecutó la autoridad al contribuyente y dejó sin pago a trabajadores, a proveedores, a clientes y hasta el mismo SAT, ¿no?
Sí, claro, aquí nos vamos a situar ahora en el escenario en el que estamos en los tribunales impugnando un crédito fiscal y justamente van a ser las medidas cautelares las que nos van a ayudar a tener esto en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son las medidas cautelares? Como les mencionó, aquí estamos en un escenario en el que estamos en un juicio, estamos ante un tribunal, puede ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante algún tribunal federal. ¿Para qué nos van a servir estas medidas cautelares en un juicio? Para mantener una situación de hecho existente y que la controversia que estemos luchando en este litigio, en este caso el crédito fiscal, no se quede sin materia o se genera algún daño irreparable a las partes. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay medidas cautelares que por una parte protegen al contribuyente y por otra parte de forma indirecta también protegen a la autoridad fiscal. ¿Cuáles son estas? Primero es la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, que es la que protege al contribuyente y es la que él solicita para evitar que la autoridad lleve a cabo esta facultad que les comento económica coactiva de exigir el pago de los créditos fiscales o en su momento el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias. ¿Y esto para qué la solicita el contribuyente? Pues justamente para evitar una afectación a su patrimonio. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros solicitamos esta suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, pues a su vez va a existir, entre comillas, otra medida cautelar a favor de la autoridad fiscal, que es cuando nosotros solicitemos esta suspensión, es que el contribuyente debe garantizar el crédito fiscal que haya determinado la autoridad. Y aquí se protege a la autoridad a partir de esta solicitud del contribuyente de que se suspenda el procedimiento, porque en caso de que no se garantice el crédito fiscal, se podrá generar una afectación al erario público. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a entrar un poco a fondo en la parte de la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo comentamos, es una medida cautelar. Puede solicitarse a través del juicio contencioso administrativo, es decir, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí se combaten generalmente temas de legalidad o a través del juicio de amparo con los tribunales federales, que es el juicio de protección de derechos humanos. ¿Qué buscamos con esta suspensión? Un poco lo que comentamos, mantener intacta la controversia y que el transcurso del tiempo o el cambio de alguna situación jurídica no ocasione un daño irreversible a alguna de las partes. Ahora bien, la solicitud del contribuyente de la suspensión del acto o resolución impugnada, que en este caso se puede relacionar con el hecho de evitar que la autoridad lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución con el fin de que ésta no lleve a cabo estos actos tendientes a exigirnos el pago de los créditos fiscales o el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias, pues se puede relacionar. Entonces, cuando un contribuyente impugna un crédito fiscal y busca que la autoridad no lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución en tanto esta controversia sea resuelta por el tribunal, el contribuyente va a poder optar por solicitar esta suspensión. Siguiente, por favor. Ahora bien, esta suspensión la puede solicitar el contribuyente en cualquier momento del proceso del juicio, en tanto no se haya dictado sentencia definitiva. Y para que la suspensión proceda, pues se deben cumplir una serie de requisitos, como que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan las disposiciones de orden público. También que este acto o resolución que nosotros busquemos suspender, que la autoridad no lleve a cabo, pueda generar algún daño o perjuicio de difícil reparación. Que también que de un análisis ponderado exista apariencia del buen derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales, de una forma, digamos, por encima de revisar el caso, adviertan que efectivamente existe una posible ilegalidad o inconstitucionalidad del acto o resolución que estamos reclamando. Ahora bien, cuando nosotros solicitamos la suspensión ante los tribunales, justamente de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de créditos fiscales, como es en este caso, que la autoridad lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, pues para que esta suspensión que nosotros le solicitamos a los tribunales surta efectos o sea eficaz, es necesario que nosotros constituyamos una garantía en el plazo que establece la norma. Ahora bien, esta suspensión que nosotros pedimos, si bien surte de efectos de forma inmediata en que el tribunal nos la da, la realidad es que para que esta sea una realidad y su continuación se lleve a cabo, es que el contribuyente ofrezca esta garantía. ¿Y cuál es la justificación? Esta garantía es necesaria para evitar que a partir de la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, pues se genere en algún caso un daño a la autoridad fiscal, toda vez que el contribuyente puede llegar a no obtener una sentencia favorable en algún caso. Entonces aquí se genera esta regla que consiste en exigir al contribuyente el pago o la garantía del interés fiscal en caso de que él impugne este crédito fiscal y no quiere que se lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Siguiente, por favor. Y sí, Pedro, y ya tenemos ese proceso, ya tenemos, la autoridad me puede dar una suspensión, me va a decir, oye, ok, te voy a suspender,
te voy a dar las garantías a que tienes derecho, pero a final de cuentas, ya sea que vayamos al tribunal o vayamos al amparo o ante la misma autoridad fiscal, pues vamos a tener que garantizar, ¿no? Y ahí hay dos elementos bien importantes, ¿no? Por ejemplo, que la autoridad no nos va a tomar en las formas que nos vas a platicar ahorita el valor total de un bien, ¿no? O sea, a lo mejor ofrezco una casa y vale 10 millones, le debo 10 millones, el SAT no me va a tomar el valor a 10 millones, va a decir 75% del monto total de lo que aporte, ¿no? O tengo una maquinaria por 1 millón, debo 750,000, la autoridad no me la va a tomar por 1 millón, porque además va a ser un cálculo de depreciación. Entonces, Pedro, existen muchas formas de garantizar, pero que muchas veces nuestro equipo asesor no las conoce. Entonces, amigos empresarios, les vamos a presentar algunas de esas formas y platícales, Pedro, de esas formas para que, ¿cómo garantizas? Para que tengamos atención y vayamos pensando si tenemos un crédito, qué tenemos que hacer y no esperarnos hasta que nos coma los tiempos, ¿no, Pedro? Sí, efectivamente. Bueno, antes de entrar específicamente al tema de estas formas de garantizar, vamos a ver unos temas en específico de la garantía del interés fiscal de forma general. Pues bueno, ¿qué es la garantía? Pues va a ser el medio por el cual el contribuyente le va a asegurar a la autoridad el futuro cumplimiento de alguna obligación fiscal que hubiere sido omitida o se encuentre pendiente de pago. ¿Y para qué se constituye? Un poco lo que comentamos, para proteger a la autoridad en caso de que la misma autoridad se pueda cobrar a través de esta garantía en el supuesto de que el contribuyente se abstenga de cubrirlo o se declare insolvente. Y como ya lo comentamos, la garantía del interés fiscal es necesaria para muchos supuestos, para suspender el procedimiento administrativo de ejecución, para evitar el embargo de bienes o inmovilización de cuentas bancarias, no ser publicado en la lista determinada en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, o en su caso para obtener una opinión de cumplimiento positiva si la solicitamos. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que cuando la autoridad fiscal nos determina justamente un crédito fiscal, pues estos deben de pagarse o garantizarse dentro del plazo de 30 días siguientes en que haya surtido efectos la notificación donde nos hayan notificado este crédito fiscal. Ahora bien, cuando nosotros garantizamos el crédito fiscal con todos los requisitos legales, estos actos siguientes no se van a ejecutar. Entonces, el crédito fiscal en este caso no se va a ejecutar hasta que vence el plazo de 30 días siguientes, hasta en que nosotros tenemos para pagar o garantizar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el plazo para los créditos fiscales del IMSS y del Infonavit solo es de 15 días, entonces aquí tenemos que tener cuidado. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando nosotros ofrezcamos la garantía del interés fiscal a la autoridad, pues esta la va a calificar y va a tener aproximadamente un plazo de 3 meses para hacer esto y aceptarla o rechazarla. En caso de que nosotros la ofrezcamos y la autoridad advierta que faltan algunos requisitos, pues en un plazo de 15 días la autoridad nos va a poder solicitar que justamente entreguemos estos requisitos, documentos que nos falten, y a su vez nos va a dar otros 15 para que nosotros justamente entreguemos estos requisitos. Ahora bien, este plazo de 30 días, o en el caso de 15 días para los créditos fiscales del IMSS y el Infonavit, se va a suspender el plazo mientras la autoridad fiscal califica la garantía, es decir, desde que nosotros la ofrecemos, se va a suspender este plazo de 30 días o 15 días. Ahora bien, aunque la autoridad fiscal nos puede aceptar una garantía que no sea suficiente para cubrir por completo la deuda, lo que va a pasar es que si hace esto, si acepta una garantía que no cubra por completo la deuda, va a poder llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para cubrir el monto que resta. Es decir, va a poder llevar a cabo el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias para cubrir el monto que falta. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuándo debemos garantizar un crédito fiscal? Un supuesto ya lo vimos y por eso vimos el tema en específico. Cuando nosotros solicitamos la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, pero también cuando es un escenario que también sucede habitualmente, cuando el contribuyente se le da la facilidad de forma individual de que pague el crédito fiscal en prórroga o lo cubra en parcialidades. Ahora bien, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Aquí hay una excepción para garantizar cuando nos dan la facilidad de cubrir en parcialidades. Y es que no va a ser necesario que nosotros garanticemos si nosotros estamos cubriendo estas parcialidades conforme al monto y forma que nos establece la norma. Sin embargo, si nosotros incumplimos con dos parcialidades, pues aquí la autoridad ya va a llegar a requerirnos esta garantía. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuándo hay una excepción de garantizar cuando promovemos un medio de defensa?
Como vimos, cuando vamos ante los tribunales, en el juicio de nulidad o en el juicio de amparo, vamos a necesitar garantizar para evitar que la autoridad lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Pero debemos de tener en cuenta que existe un medio anterior a estos, que es el recurso de revocación o el recurso de inconformidad ante las mismas autoridades fiscales que van a resolver ellas mismas. Ahora bien, cuando nosotros optamos por impugnar un crédito fiscal a través de este medio, no va a existir la obligación de que nosotros garanticemos el crédito y la autoridad tampoco va a llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Pero ¿qué tenemos que tener cuidado? Que la autoridad, si nos da una resolución desfavorable en este recurso, que es lo más seguro porque es la misma autoridad quien lo resuelve, pues nosotros solo vamos a tener un plazo de 10 días para pagar o garantizar este crédito fiscal que nos hayan determinado desde que nos hayan emitido esta resolución del recurso. Y aquí tenemos que tener cuidado los abogados, porque el plazo que nosotros tenemos para interponer el próximo medio de defensa, que habitualmente va a ser el juicio de nulidad, pues es de 30 días. Y algunos abogados se van con la finta de que deben de garantizar hasta ese momento, hasta que tienen este plazo de 30 días, pero en realidad solo tienen un plazo de 10 días desde que emiten esta resolución. Ahora bien, ¿a quién ofrecemos la garantía del interés fiscal? La garantía del interés fiscal se va a ofrecer a favor de la autoridad que tiene el derecho de cobrar el crédito fiscal del que se trate. Cuando sea el caso de contribuciones federales, va a ser a favor de la tesorería de la federación. Cuando sean contribuciones locales, a favor de las tesorerías o dependencias correspondientes de las entidades federativas. Ahora bien, en caso de que sea un crédito del IMSS o el Infonavit, va a ser a favor de estas mismas autoridades a quien se va a ofrecer el crédito fiscal, la garantía del interés fiscal. Siguiente, por favor. Y ahora sí vamos a entrar justamente en específico con las formas de garantizar el interés fiscal y aquí le voy a ceder la palabra a la licenciada Estefanía. Muy bien, Pedro. Y efectivamente, entonces, amigos, como vamos viendo, ¿no, Pedro? Es un hecho que la autoridad, por qué va a pedir que garanticemos? ¿En qué momento sí podemos garantizar? Y como tú dices, tenemos la etapa, ¿no? Tenemos la determinación del crédito. Primera etapa, recurso de revocación o recurso de inconformidad. Segunda etapa, no la ganamos, no tenemos resolución. Juicio de nulidad, no tenemos resolución, juicio de nulidad y nos al amparo. Pero en todas esas etapas, Pedro, a excepción del recurso, no garantizamos. Pero sí tenemos que tener esos detallitos porque muchos de mis compañeros abogados en otras materias, en materia fiscal, se nos van los tiempos y tenemos al cliente en un problema muy serio. Y bien, Pedro, con esos esquemas, ya en la parte técnica procesal, ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Qué ofrecemos para garantizar, Estefanía? ¿Qué figuras tenemos? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué bienes podemos ofrecer? La empresa no tiene bienes, pero la tía sí tiene bienes, o otra empresa amiga sí los tiene, o, o los bienes que tengo no me alcanzan, o el crédito es exagerado y no lo puedo cubrir. ¿Qué puedo ofrecer en garantía, Estefanía? Ok, hola licenciado, hola comunidad 100% fiscal. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar un poco detalladamente cuáles son las formas de garantizar el interés fiscal. Estas formas de garantizar el interés fiscal se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, así como su reglamento y también con reglas de carácter general en la miscelánea fiscal. Ahora bien, ¿cuáles son estas formas de garantía? En primer lugar, tenemos el depósito en dinero, también tenemos la carta de crédito y billete de depósito, que estos tres son instrumentos que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también van a tener reglas de carácter general en específico para poderlos utilizar. En primer punto, podemos hablar un poco sobre el depósito en dinero. En este caso, bueno, si el contribuyente desea utilizar esta forma de garantía, pues él tendrá que depositar dinero a una cuenta bancaria propia, esto con el fin de que ésta sea utilizada o sea ofrecida como garantía del interés fiscal en esta modalidad, que sería el depósito en dinero. Por lo que el contribuyente, después de realizar este depósito de dinero que tiene que abarcar el crédito fiscal, las actualizaciones y los recargos, pues podrá por medio de escrito libre ingresarlo ante la autoridad correspondiente, pues para que la autoridad lo pueda calificar y lo pueda aceptar ese tipo de garantía. Cabe aclarar que este tipo de garantía tiene ciertas características que más adelante les vamos a explicar en las reglas de
carácter general, para que esta garantía, pues al ser ofrecida, pues por la autoridad fiscal sea calificada adecuadamente y no las puedan admitir. Ahora bien, cabe señalar que este tipo de garantía tendrá como resultado que al momento de depositar o sea, esta cantidad de dinero con las actualizaciones, con el crédito fiscal y los recargos, pues esta cuenta donde se aporte este dinero, pues será inmovilizada para efectos de pues que obviamente funja como garantía a favor de la autoridad fiscal. La que sigue, por favor. Oye, Steph, fíjate que qué interesante esto que acabas de decir. Y para nuestros amigos que nos acompañan, como les decía yo al principio de la plática, no solamente yo voy a ofrecer el bien, incluso dinero. Hemos tenido casos en que el cliente ha ofrecido el recurso y no se lo aceptan. ¿Por qué, Porque la autoridad pasa un procedimiento de calificación, pasa un procedimiento que queremos decirles ahí, amigos, de evaluación, que con lo que voy a ofrecer tenga los elementos de validez para que la autoridad asegure que va a garantizar los bienes del Estado, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Hemos tenido casos en el que la autoridad, aparentemente la forma más fácil, como tú lo vas a platicar ahorita, pues serían las fianzas, ¿no? Una carta de crédito, pero ¿saben cuál es el mayor problema que tiene la autoridad para recuperar un crédito que ya ganó? No es ni siquiera recuperar una casa, un terreno, son las fianzas, porque la fianzadora va después de que ya le ganó la autoridad al contribuyente. La fianzadora inicia un procedimiento contra el SAT por la fianza. Y entonces me parece que es bien fácil para la autoridad, ¿no? Entonces, por eso la autoridad va calificando, ¿no, Estefanía? Y parece que es muy fácil, ¿no? Por eso, si no se tiene cierta experiencia en la materia, pues vamos a enfrentarnos con él. Oye, yo ofrecí 5 veces y no me la acepta, ¿no? Pero también hay criterios, ¿no? De los tribunales en el que la autoridad el tribunal le dice al SAT, oye, ellos ya te ofrecieron y no has calificado. Y como no has calificado, les otorgo la suspensión con efectos plenos, ¿no? Entonces, esa calificación tiene un trasfondo en lo que tú vas a explicar muy fuerte, ¿no? Y gracias, Steph. Entonces, platícale a nuestros amigos, por ejemplo, cada una de estas figuras y con sus consecuencias que tienen, ¿no? Y sus bemoles y sus aciertos, ¿no? Gracias, Steph. Sí, claro. Bueno, como lo comenta el licenciado, hay diversas formas de garantizar, pero estas tres en específico, lo que es la carta de crédito, el billete de depósito y el dinero en depósito, pues hay que aclarar que pues es dinero que va a salir del bolsillo del contribuyente. Entonces, en ocasiones sí, claro, la autoridad pues sí cuestiona el motivo de pues si estás pagando o estás aún así teniendo para garantizar de ese tipo de forma, pues entonces a lo mejor tienes para solventar en ese momento el pago del crédito fiscal, ¿no? Sin embargo, que cabe aclarar que obviamente es conveniente tener un resguardo de ese dinero, ya sea en ese tipo de garantía, ¿no? Que es la cartera de crédito, que es el billete de depósito o el dinero en efectivo. ¿Para qué? Pues para que posterior a que nosotros o tengamos una sentencia favorable, pues sea un poco más fácil obtener de nuevo el dinero en las cuentas, pues preferentes del contribuyente, ¿no? Bueno, ahora bien, este tipo de carta de crédito es un documento valor que es solicitado por un contribuyente a una institución de crédito bancaria, que son instituciones bancarias que son registradas en el SAT y que son autorizadas por el mismo para que ellos puedan emitir este tipo de carta de crédito. Ahora bien, este tipo de carta de crédito es, bueno, la suma de dinero que se quedará a favor y en beneficio de la autoridad fiscal. En este caso, aquí en esta plantilla, pues les estamos señalando algunas instituciones que se encuentran enlistadas ante el SAT, pues para que se puedan emitir cartas de crédito. Ahora bien, este documento es una carta de crédito, bueno, la cual tiene ciertas características. Una de ellas es que es irrevocable
y es uno de los únicos documentos que cuenta con una fecha de vigencia. Es decir, esta carta de crédito tiene una fecha de vigencia, la cual tendrá que ser, pues, obviamente solicitada por el contribuyente, pues, para determinar cuánto tiempo tiene que estar este tipo de carta de crédito. Como lo ha comentado el licenciado Pedro, pues, nuestra garantía debe de ser, con nuestro crédito fiscal, las actualizaciones, los recargos y un año más para que pueda solventar, lo que pueda durar algún juicio o todo nuestro procedimiento para poder obtener una sentencia favorable. Ahora bien, también esta carta de crédito, bueno, debe de ser otorgada ante la Tesorería de la Federación y, pues, obviamente, en el caso de que, pues, sea desfavorable nuestro procedimiento, pues, podrá la autoridad, pues, cobrarlo directamente con la institución bancaria. Ahora bien, licenciado, no sé si tenga algún cuestionamiento sobre este No, no, punto. no, es todo un tema, ¿no? Llevar una carta de crédito porque la autoridad, ahora el asunto lo vas a llevar con el banco, ¿no? Y el banco te va a pedir solvencia económica, es un crédito con el cual voy a registrar, te va a pedir una carta en el cual normal te dice, a ver, sí, ¿qué posibilidades tienes de ganar? Igual que una fianza, ¿no? Te va a decir, pero es una figura muy blandita para que la autoridad fiscal la acepte, ¿no, Estefanía? Sí, exactamente, licenciado. Esta carta de crédito, pues, no es solamente ir por la carta de crédito al banco y el banco te va a dar una carta de crédito por la cantidad que tú necesites, sino que el banco también va a hacerte un estudio para ver si eres solvente para poderte emitir esta carta de crédito. Y después de ese procedimiento, pues, ya inicia el procedimiento de empezar a hacer la garantía, ¿no? A ingresarlo ante la autoridad fiscal. Entonces, también hay que tener en cuenta los términos que ha mencionado el licenciado Pedro. ¿Por qué? Pues porque obviamente obtener esta carta de crédito no va a ser un procedimiento de tiempo corto, va a ser un tiempo largo. Entonces hay que considerar el término que tenemos para para ofrecer esta garantía. Entonces, pues sí, porque estos tipos de garantizar el interés fiscal, pues van a tardar tiempo ya que intervienen terceros, que en este caso son las instituciones bancarias, pues para poder otorgarte el billete de crédito, perdón, el billete de depósito, la carta de crédito y el depósito en dinero. Entonces sí hay que considerar ese tipo de garantía. Por Y el tiempo. aquí estamos hablando, con la banca privada normalmente, ¿no? Sí, Que es una exactamente. carta de crédito. Pero también tenemos el Okey, billete de la que sigue, por favor. depósito a través de la banca gubernamental, ¿no? Que, que era lo que era Bansefi, ¿no, amigos? Era Bansefi y ahora es Banco del Bienestar. Fíjense qué interesante, ¿no? Toma la base de Bansefi para hacer el Banco del Bienestar y ahora estamos con unos temas bien fuertes cuando pedimos un billete de depósito ante la propia banca del Estado, en el que nuestro contribuyente va a hacer una serie de procedimientos para garantizar. Platícanos esa figura a través de Banco de Bienestar, lo que llamamos un billete de depósito, ¿no? Y Sí, muy claro, figura muy licenciado. Bueno, socorrida, ¿no? Muy socorrida en las garantías, ¿no? sí, claro. Bueno, consideramos que una de las, posibles formas de este tipo de garantías, que son estas 3, pues, es el billete de depósito. ¿Por qué? Aunque también es un trámite muy tardado, un trámite que la autoridad todavía, como está este cambio de que este documento lo expida el Banco del Bienestar, pues aún no tienen como tanta factibilidad para poder, hacer el trámite más fácil, más ágil. Sin embargo, pues también es un método, pues, para poder garantizar el interés fiscal, ¿no? Bueno, y en este caso, pues, el contribuyente debe de acudir al Banco del Bienestar a solicitar este billete de depósito. Claro, debe de hacerlo el representante legal de la empresa. ¿Para qué? Pues para que le puedan entregar este billete de depósito. Y bueno, este billete de depósito, pues es la herramienta que va a constituir, pues, a favor de la autoridad fiscal, pues para que se pueda, en ese caso el contribuyente, pues garantizar el interés fiscal. Este instrumento de pago que exclusivamente lo va a emitir el Banco de Bienestar, pues va a amparar, el depósito de dinero que en su momento, pues, el contribuyente, en este caso el representante legal, haga en el Banco de Bienestar y, pues, este depósito lo va a poder amparar este billete de depósito, que va a ser el documento oficial y original que debe de ser otorgado a la autoridad fiscal para que se pueda, realizar este tipo de garantía del interés fiscal.
Este tipo de billete de garantía del interés fiscal, pues tiene algunas características que más adelante se las vamos a decir, que son las que están plasmadas en las reglas de resolución miscelánea fiscal. Este billete de depósito podrá efectuarse ya sea por efectivo, por cheque de caja o por transferencia electrónica. No sé si tenga alguna duda, licenciado. Y es bien importante esto, ¿no? Porque yo para no entregarle mi dinero a la autoridad fiscal, yo voy a hacer el depósito a través de un tercero, que es el banco, ahí le deposito la cantidad, ellos me dan un billete de depósito a nombre de la tesorería, de la federación o del estado que le voy a promover, y ese dinero, ese billete lo tiene la autoridad fiscal en forma de resguardo de que por si pierdes, aquí yo tengo el recurso, ¿no? Entonces es muy interesante. Es todo un show, ¿no? Hacer el trámite con el Banco de Bienestar porque vas y si bien antes Bansefi tenía una gran experiencia en estas situaciones, ahorita vas, te recibe el cajero dice que no, que en esta sucursal sí se puede, que esta sucursal no tiene las características, que tienes que ir a otra sucursal, que esa sucursal sí la recibe, y que luego que no está el que lo firma, y luego que aparte te piden una serie de documentos. Es medio complicado hacerlo, pero es una de las figuras más sanas, ¿no? Para que la autoridad nos permita garantizar, ¿no? Oye, y aparte y que ya platicaste que tienen esa situación, tenemos otra figura que es bien interesante, ¿no? La de la prenda o la hipoteca, ¿no, Estefanía? Sí, exactamente. La que sigue, Dul, por favor. En la que sigue, ¿no? La que sigue también, por favor. Sí, Dulce, por favor. Y esa prenda o hipoteca es cuando yo tengo bienes de la propiedad de la empresa y que no siempre me los aceptan, ¿no? Otro tema, ¿no? Sí, claro. Aquí tenemos, bueno, otro tipo de ofrecer ese tipo de garantía, que ya sea la prenda o la hipoteca. Claro que también es un procedimiento pues tardado. ¿Por qué? Y hay que considerar muy bien los tiempos, porque antes de ofrecerla, pues debemos de realizar trámites previos. ¿Cuáles son? Pues que se hagan avalúos, que se verifique que los bienes están a nombre de la persona que está ofreciendo esta garantía. De igual manera, hay que considerar que existe la prenda y la hipoteca, ¿no? La prenda, pues, va a ser y se va a considerar, por los bienes muebles, la cual, pues, va a poder o que deben de ser bienes que se pueden enajenar, así para que esta autoridad, pues, los pueda utilizar para que el contribuyente pueda, garantizar este crédito fiscal. Este tipo de garantía, que es la prenda, pues, irá sobre bienes muebles, pero por el 75% de su valor. Este debe de estar libre de gravámenes y la autoridad y el contribuyente van a convenir en su momento, al momento de estar en el evalúo de los bienes y de todo el procedimiento. Y en esa fase, pues vamos a entrar con muchos problemas, ¿no, Esther? Porque hay que hacer Cero, o bien pues, el mismo contribuyente. Sí, adelante, Esther, adelante. Ah, perdón, sí, es que escuché Sí, ruidos. y, Ok, y, y sí, entonces ahí en esa prenda de hipoteca hay que hacer toda una serie de procedimientos, pero fíjate, qué interesante que ahí platicas, para los amigos que nos acompañan. Fíjense, amigos, lo que les dice Esther. Oye, vamos a empezar, una vez que ya hicieron el embargo, a hacer todos estos trámites, a buscar el poder, a buscar la factura, a buscar el acta de compraventa, o si tenemos, si fue de una donación y todo. ¿Y saben cuánto tiempo pasa que la empresa se queda sin cuentas bancarias? Pues la aseguraron las cuentas. Hemos visto clientes que a lo mejor hemos resuelto a través de un amparo de forma muy rápida la liberación de las cuentas y aparte atrás traemos la garantía, ¿no? Pero hay ocasiones en que la cuenta bancaria, no la podemos liberar rapidísimo y express en 15 días, pero a nuestro amigo contribuyente se le hace una eternidad esos 15 días porque no pudo pagar, ¿no? Y hay contribuyentes que tardan 2 hasta 3 meses, 4 meses en que logramos hacer el cambio de garantía porque no tienen los documentos en orden, ¿no? Y esa es una segunda recomendación. Independientemente de que tengan que garantizar algún día, busquen que sus equipos contables, sus equipos jurídicos, hagan un diagnóstico para que tengan en orden sus documentos. Muchas de las empresas que apoyamos,
lo primero que hacemos es llegar y ponerles en orden sus documentos, ¿no? Ahora sí, su acta de nacimiento, su acta constitutiva, sus identificaciones, documentos que avalen la propiedad de los inmuebles, documentos que amparen toda esta situación, ¿no? Entonces, ya tenemos esa forma, ¿no? Y ahora, tenemos ahora lo que platicábamos, ¿no? La famosa fianza otorgada a través de una institución, Dulce, en la siguiente página, y en esa fianza tiene una desgracia con relación a la figura anterior, ¿no? Acá el banco es el que me va a pedir que yo le garantice a él para que le garantice a la autoridad, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esta forma de liberar a nuestros amigos de un crédito fiscal garantizado, ¿no? Sí, licenciado. Como usted dice y lo menciona, ¿no? Aquí lo importante es garantizar en tiempo. ¿Por qué? Pues por todas las consecuencias que ya nos ha comentado usted y el licenciado Pedro. ¿Por qué? Pues porque estos trámites, tanto de fianza, de la prenda, hipoteca y hasta de los tipos de las primeras que mencionamos, pues son tardadas. Entonces, sí hay que considerar el tiempo de que se va a tardar cada trámite. Pero bueno, retomando esto de la fianza, que estas son otorgadas por instituciones autorizadas, pues va a ser la póliza de fianza, este documento que, pues, mediante una institución, autorizada bancaria, pues, se van a emitir, fianzas fiscales. En este caso, pues, la fianza, va a asumir el compromiso de cumplir a la autoridad fiscal el pago en caso de que, el deudor, en ese caso el contribuyente, pues, no pueda cumplir con el pago de este crédito fiscal en caso de obtener una sentencia desfavorable. Este tipo de póliza de fianza, bueno, quedará en poder y resguardo de la autoridad fiscal, el cual se tiene que entregar, a la autoridad por medio del escrito libre que se utilizará para garantizar con ese tipo de garantía. Bueno, Sí, exacto. Y vamos a aprovechar aquí un minutito, Estefanía, para platicar con nuestro amigo Salvador, que aparece aquí, Salvador, en la página. Sí, Salvador, primero van a buscar que si la empresa no garantiza, si la empresa no tiene bienes, hay una figura que se llama obligado solidario. Y en ese obligado solidario, también cuántos asuntos hemos llevado de obligado solidario, en el cual el obligado solidario, para ser sujeto de garantía ante el tercero, ante el SAT, debe de cumplir también ciertos requisitos, ¿no? Debe tener la administración, el dominio pleno de la administración del negocio, debe demostrarse muchísimos elementos. Y yo creo que vamos a hacer una plática sobre obligados solidarios y platicar sobre esos elementos. Aquí ya el licenciado Pedro te hace un comentario, pero si gustas, con mucho gusto te vamos a dar una plática, una reunión especial para platicarte, ¿no? A menos que ya la empresa agotó todas sus formas de garantizar, sí se va a ir con el obligado solidario, pero hasta esa etapa, ¿no? Y entonces esa fianza eh, Estefanía, pues debe de cumplir una serie de requisitos muy fuertes, ¿no? Acá el problema es que nos enfrentamos al banco, ¿no? O a la afianzadora. Y la afianzadora normalmente nos pide una carta en el cual le digamos las posibilidades que tiene de ganar el contribuyente, porque creemos que el crédito es injusto, pero además es muy caro para nuestro cliente, ¿no? Normalmente varía entre 3 y 5% anual la fianza y es un costo muy elevado que ahora sí que, como digamos coloquialmente, le pega al patrimonio de nuestro cliente, ¿no? Y nos pide una serie de elementos, ¿no? Y normalmente termina nuestro amigo deudor, acreedor en ese momento, que todavía está subyúdice, y qué importante, ¿no, Estefanía? Todavía ni te debo y ya me estás obligando a garantizar, ¿no? Ahí hay una injusticia para el contribuyente, ¿no? Todavía ni siquiera te debo, a lo mejor tú mismo me terminaste un crédito exagerado que ni siquiera demostraba mi capacidad económica, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema. Y también tenemos otro problema, ¿no, Estef? Hay otra figura que esta fianza tiene una serie de cumplimientos que debemos seguir, unas reglas misceláneas y una serie de cosas para grandes rasgos. Pero ¿qué pasa, Estefanía?
cuando ni siquiera tengo para la fianza, ni tengo bienes, y también ayudando a nuestro amigo Salvador, ¿qué pasa si hay un tercero, un familiar que quiere garantizar o otra empresa y esta se vaya por la obligación de la siguiente página La que de sigue, por favor. solidaria a través de la obligación cubierta por un tercero, Dulce? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? La otra página, Dul, por favor. Gracias. Sí, ok, licenciado, como lo comenta, pues esta es otra forma de poder garantizar el interés fiscal, que es la obligación solidaria asumida por un tercero. Esta es una forma de garantizar el interés fiscal siempre y cuando un tercero pueda comprobar su idoneidad y su solvencia. En esta forma de garantía, el deudor, ya sea persona física o persona moral, pues deberá de solicitar, o bueno, no solicitar, sino tener a una persona que pueda ser responsable, aquí en este caso, tomar este tipo de garantía que sería la obligación solidaria, que será asumida por él. Pero pues obviamente antes de que se acepte, pues debe de considerarse que va a existir una serie de investigación, pues para ver que sea idóneo y tenga solvencia, pues para poder ser y poder cubrir el crédito fiscal, que en su caso, en su momento, por alguna cuestión que no sea favorable la sentencia, pues la autoridad pueda cobrarle a este tercero, ¿no? En este caso, pues la obligación solidaria la podrá asumir tanto personas físicas como personas morales y podrá realizarse la investigación plena a esta persona, pues para que se pueda realizar este tipo de obligación solidaria. En este caso, pues esta obligación solidaria, pues el tercero pues deberá de manifestar su voluntad de asumir esta obligación ya mediante el escrito firmado. Esta deberá ser ante la autoridad fiscal o ante un fedatario público que él quiere ser obligado solidario de un tercero. Ahora bien, cabe señalar que en este tipo de cuestiones, pues se deben de detallar todos los bienes sobre los que posiblemente va a poder recaer primordialmente este tipo de forma de garantía, que en este caso, pues obviamente podemos ver que se va a combinar. ¿Por qué? Pues porque si el obligado solidario determina que quiere ser obligado solidario y quiere otorgar a lo mejor una fianza, quiere otorgar a lo mejor una prenda, una hipoteca, entonces, pues al final tendremos que también realizar evalúos y el procedimiento también, pues hay que considerar que va a ser extenso. No sé si quiera comentar Sí, y, algo. y qué interesante lo que tú dices, eso lo vivimos todos los días. Y Salvador puede ser una persona diferente a la empresa incluso. Lo que ella va a presentar, de acuerdo a un procedimiento en miscelánea y en el reglamento, va a presentar una carta en que ella se ofrece a garantizar el nombre del deudor, ¿no? Entonces va a decir, yo ofrezco esta casa, este terreno, este bien, cumple las características y yo como obligado solidario asumo esa responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado en estas figuras porque les comento que hay una frase en México que el SAT lo hace suya todos los días. Dice, empresas pobres, accionistas ricos. Y entonces, abusados para que analicemos esta situación. La empresa es totalmente pobre, no tiene bien, no tiene nada, pero nuestros accionistas son ricos, ¿no? Entonces, a ver, algo está pasando, ¿no? Y hemos tenido casos en los cuales efectivamente los accionistas son los que ofrecen la garantía. Ahí lo recomendable es persona moral, pues que otra persona moral la ofrezca. Hemos tenido casos en el que la persona física ofrece su casa, ofrece un bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque si mañana queremos vender ese bien, tendríamos que pedir la sustitución de la garantía, que ya platicó Pedro de ese tema, ¿no? Entonces, pero ahí sustituimos la garantía y dices, oye, pues yo tengo la oportunidad de vender mi casa o venderla para comprar un nuevo bien. Entonces, esa obligación solidaria debe de estar claro la persona que la va a ofrecer que va a pasar este tipo de situaciones, ¿no? Y Sí, bien claro, y porque ahí importante, entra el resguardo también de los bienes. está el Entonces, pues resguardo al de los final no bienes. los van a poder utilizar. Y Ujú. ahí tenemos algo que les platicó Pedro, que decía,
Cuando se trata de bienes muebles, no van al registro público de la propiedad, a su registro en muchos casos. Pero si es un inmueble, lo va a inscribir el SAT en el registro público de la propiedad. Y hay otra figura bien interesante, el embargo en la vía administrativa que platicaba nuestro amigo Salvador ahorita. A veces lo que tienes que ofrecer es la negociación. Y la negociación, cuando ofreces la negociación, tiene ciertas características también, ¿no, ¿Qué Esther? sigue, Dul, por favor? Sí, exactamente, Lick. En este caso también existe otra forma que es el embargo en la vía administrativa, que como ya lo señala usted, hay diferentes formas. Una, pues son por bienes muebles, otra por bienes inmuebles y otra por el embargo en la negociación. Ahora bien, este tipo de embargo en la vía administrativa, pues consiste en el ofrecimiento de la garantía, pero esta es a petición del propio contribuyente, ya sea por los bienes muebles, tangibles, intangibles, por bienes, bienes urbanos, y esta dicha garantía, pues, consistirá en el embargo. ¿En cuál? Bueno, esta, quedará en poder o deberá ser aceptada en el momento de que cumpla todos los requisitos y todos los documentos que, pues, de conocer la autoridad fiscal por medio de las reglas de carácter general. Bueno, asimismo, de acuerdo al Código Fiscal, bueno, este embargo en la vía administrativa, pues, deberá de sujetarse a diversas cuestiones, siempre y cuando cuál sea el tipo de embargo o de bienes que vamos a ofrecer para que la autoridad fiscal pues pueda calificarlos, ¿no? En este caso, bueno, el contribuyente pues en primer punto pues deberá de señalar cuáles son el tipo de garantía que va a querer ofrecer y cuáles son los bienes que deben de ser suficientes para garantizar el interés fiscal y pues cumplir con todos los requisitos. En este caso, si son bienes muebles, pues deberá considerarse que se tomará en cuenta el 75% de su valor, mismo que se hará a través de una diligencia de embargo. En esta diligencia de embargo, bueno, pues se llevará a cabo en el domicilio donde se encuentre el bien. Ahora bien, esta diligencia se hará a petición del contribuyente y se hará por la autoridad fiscal. Deberá de estar deberá de estar la autoridad fiscal por un lado y del otro lado deberá de estar el representante de la empresa o en ese caso el contribuyente que está ofreciendo la garantía, pues para poder hacerse este evalúo y ver si el bien es apto para poder quedar como garantía, en este caso del embargo en la vía administrativa. En este caso, como ya lo comentó el licenciado, pues el bien no se quedará en resguardo de la autoridad, sino que se toma la decisión de quedarse, en este caso, depositado por una persona física o por una persona moral, que en este caso puede ser el contribuyente, o en este caso algún representante legal de la empresa. Por otro lado, tenemos, sí. Sí, exacto, es todo un tema, el embargo de la negociación, pero es una figura que nosotros la hemos ofrecido en muchas de las empresas. Tiene que cuidarse con mucho cuidado porque es diferente el embargo en la vía administrativa que la intervención de caja, ¿sí? Porque luego tenemos la intervención de caja, ya cuando el crédito queda firme, el SAT puede nombrar un interventor de caja, una persona del SAT o un tercero que contrate el SAT para que esté cobrando los ingresos de la empresa. Una juguetera, por ejemplo, llega y están sacando dinero, él está cobrando para que le depositen al SAT. Fíjense que tengan mucho cuidado en esas figuras, porque la materia fiscal es muy interesante, muy padre, ¿no? Oye, y luego tenemos otra figura, ¿no? Que es un tema, ¿no, Dulce? En la que sigue los títulos valor, ¿no? Dice, muchas empresas ofrecen carteras de crédito o títulos valor o acciones, ¿no? Para que usted venga a ofrecer acciones, ¿no? Y es un tema ¿no? El título, el valor y cartera de créditos, pero también nosotros hemos tenido pues voy a atreverme a decir egocéntricamente, mucha capacidad técnica para ofrecer la cartera de créditos del propio contribuyente o es su título valor, pero debemos de cumplir ciertas características para que el SAT no las acepte. Platícales a nuestros amigos esta figura tan interesante, ¿no? Sí, licenciado. Bueno, como ya lo comentó el licenciado, esta es la última de las formas en las que se puede presentar una garantía fiscal y son los títulos valor y la cartera de crédito. Sin embargo, en este tipo de garantía se debe de considerar que se va a poder solicitar siempre y cuando se demuestre la imposibilidad de garantizar el crédito fiscal mediante cualquiera de las otras formas de garantía.
Es decir, la autoridad, antes de poder calificarte esta garantía, pues va a tener que analizar que realmente, pues, no tengas la posibilidad de ofrecer otro tipo de garantía. Ese tipo de garantía, pues, tendremos que ofrecerla igual, de igual manera, por medio de las reglas de carácter general. Y bueno, en este caso, pues, la cartera de crédito puede ser deudas a favor del contribuyente, mismas que en caso de obtener una resolución favorable, pues el contribuyente ya no tendrá como dificultad de poder de tener algún procedimiento externo y no poder solucionar el problema de la solvencia de dinero, de tener la afianzadora activa, de tener resguardados sus bienes. Entonces, en este caso, pues, está perfecto, ¿no? Sin embargo, pues, si tenemos una sentencia desfavorable, pues sí, la autoridad, pues, podrá, cobrar por medio de ese tipo de garantía, ¿no? Y, pues, tener que cobrar por esa cartera de crédito. Ahora bien, en el caso de títulos valor, pues, serán principalmente instrumentos de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores y también, pues, deberán de ser considerados los títulos de las acciones del capital social de una persona moral, y eso está establecido, pues, en la resolución miscelánea con sus características en específico, las cuales, para poder ser otorgadas como, garantía, pues, deben de ser representadas por títulos nominativos. Ese tipo Exacto. de ajá. Sí, Te licenciado. escucho, te escucho, te escucho. Sí, bueno, para concluir, pues, es importante, que en este tipo de garantía, pues, estemos, bien, informados, ya que en caso de que la autoridad detecte que a lo mejor y es inexistente los títulos valores, inexistente la cartera de crédito, o está incompleta, o hay errores, o es falsa, pues, no aceptará este tipo de garantía y, pues, también hay que considerar los términos, y en caso de que ya haya sido aceptada esta ese tipo de garantía y la autoridad detecta esas inconsistencias, pues podrá la autoridad dejar sin efectos ese tipo de garantía. Entonces sí hay que considerarlo, pero es una garantía que es muy buena utilizada. ¿Por qué? Pues porque al final las carteras de crédito están activas y pues se pueden utilizar. No sé si tenga un comentario, Y licenciado. fíjate que hemos visto esto muy constantemente. Hay clientes que nos han llegado y nos dicen, o recomendados, nos dicen, oye, es que nosotros ofrecimos títulos valor o acciones, y resulta, o cartera de crédito, y resulta, amigos, que la acción estaba respaldada en una serie de elementos adicionales a que hubiera sido solamente efectivo, ¿no? Está recargada en propiedades, en bienes, en títulos de crédito, y la acción tiene un valor totalmente desproporcionado con su realidad, ¿no? El SAT va a hacer una evaluación y te va a valorar esa acción. Ahora, en la cartera de crédito, la cartera de crédito lo que hace el SAT es verificar que tu deudor, ¿sí? Efectivamente exista, ¿no? Que le muestres el contrato, que le muestres el servicio por el cual por qué te debe ese recurso, que le demuestres con estados financieros que, que, que te debe, y además que le demuestres también que tienes FDI de ese crédito que estás cobrando o no lo has podido cobrar, que le demuestres qué servicio le prestaste, por qué llegaron a esa conclusión. Este tipo de situaciones, amigos de cartera de crédito, se vio muy socorrida durante la pandemia, porque las empresas habían trabajado y dejaron de recibir el recurso y ofrecieron carteras de crédito, ¿no? Me deben esto y yo te digo, autoridad, que sí me lo deben, ¿no? Y ahí tenemos que firmar muchos documentos, ¿no? Hay que firmar una carta compromiso que voy a mantener ese monto que me deben. Le voy a informar al SAT a través de informes mensuales cómo va la situación de la cartera y una serie de elementos muy interesantes. Fíjate qué interesante que nos comentas. Y ahora, vamos a invitar a Paulina, a la contadora Paulina, para que nos platique cómo, y lo que les decía el licenciado Pedro, ¿no? ¿Cómo actualizo ese monto que voy a garantizar? ¿O cómo le voy a decir al SAT, aquí te debo 1,000,000 más 12 meses? O ya se acabó el año y ahora la actualizo. Sin entrar, Paulina, en un problema técnico, espero que esté Pedro y Estefanía por acá. Si no entrar, si no estamos en un problema técnico, Pedro y Estef, ¿cómo nos darías una explicación muy breve, Paulina, de cómo son las reglas para
para esa actualización que nos pide el SAT a través del 141, ¿no? Claro que sí, licenciado. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a usted y a la audiencia. Pues bien, como ya nos lo han ido mencionando tanto el licenciado Pedro Dávila y la licenciada Rivas, el artículo 141 de la fracción primera a la séptima nos dice las formas en que se puede garantizar y también nos menciona que la garantía del interés fiscal deberá comprender que las contribuciones adeudadas actualizadas, esto más los accesorios causados, esto más los recargos que se causen en los 12 meses siguientes a su otorgamiento. Y de esta manera, pues vamos a obtener el monto de la garantía. Asimismo, esta garantía, como ya lo hemos venido mencionando, debe mantenerse vigente hasta que sea cancelada. Y esto pues únicamente ocurriría cuando se pague el crédito fiscal, quede sin efectos la resolución que le dio origen al otorgamiento de dicha garantía, sea sustituida o se cumpla su fecha de vigencia. Y esto va conforme al artículo 89 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, de no haber sucedido alguna de estas situaciones y no ser cancelada la garantía, se debe seguir actualizando cada año por medio de la llamada ampliación y con esta cubrir el crédito fiscal actualizado con sus recargos por otros 12 meses más. Y esto se fundamenta precisamente en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, de no ampliar la garantía o actualizar la misma, en el plazo de los 12 meses siguientes a su otorgamiento, la autoridad fiscal procederá al embargo de bienes, inmovilización de cuentas, la publicación en la lista negra del SAT y pues la opinión de cumplimiento negativa. ¿Esto para qué? Para garantizar el interés fiscal. Entonces, mientras no se cubra el crédito, se debe seguir actualizando esta. Y en dado caso que esta actualización no sea suficiente, la autoridad nos va a exigir su ampliación. Por lo que en la siguiente diapositiva, por favor, Dulce, vamos a ver el ejemplo de cómo se tiene que realizar la ampliación. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, en este documento, ¿qué nos dice? Nos va a decir prácticamente que la garantía que en su momento este contribuyente ofreció no fue suficiente para cubrir el monto del crédito, por lo que la autoridad precisamente nos va a solicitar su ampliación por medio de este documento llamado solicitud de ampliación de garantía, que en este caso pues es al contribuyente. En números podemos decir, el contribuyente hizo una garantía por 11.500.000, aquí lo vemos, pero al momento de que la autoridad hizo su propio cálculo, determinó que la garantía tendría que abarcar un monto de 11.693.086, por lo que la ampliación solicitada va a ser por 193.086 pesos, que sería pues en este caso la diferencia. La siguiente, por favor. La siguiente página, muchas gracias. Bueno, aquí únicamente nos dice que nos va a dar 3 días hábiles al contribuyente para que cumpla con dicha petición o con dicha ampliación. Y de no hacerlo, pues una vez más procederá al embargo de bienes. Y bueno, una vez hecha la ampliación, como lo solicita la autoridad, para este ejemplo se le va a hacer un requerimiento de más información. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí vemos un requerimiento donde la autoridad ya solicita documentación, como lo mencionaba anteriormente, licenciado. Es la documentación que va a ser el soporte de este tipo de garantía. Dependiendo del tipo de garantía, es el tipo de documentación que va a solicitar. En este caso, es una garantía por la forma cartera de crédito que ya nos ha ido mencionando la licenciada Estefanía, donde nos va a solicitar que documentos en los que se demuestre que no se cuenta con más bienes de su propiedad y que por lo tanto esta forma o esta opción es la única vía que tienen para garantizar. Asimismo, la relación de los créditos e informar sobre el estado de la cartera de los créditos, etcétera. Nos va a pedir pues distinta información importante que vamos a tener que proporcionarles. Ahora, Exacto, Pau. Entonces, ya observamos que la autoridad viene todo en un resumen que nos va preguntando diferentes informaciones
no se acaba el trámite, casi llevamos un proceso, Paulina, alterno al juicio, ¿no? Y es tan complicado, Pau, que tú lo has vivido, que estamos entregue información, ¿no, Pau? Que casi estamos pegados ahí con el cliente, ¿no? Porque si no, la autoridad lo embarga y lo ejecuta, que es el tema, ¿no? Oye, Pau, Así. platícanos con Pedro y con Estefanía algunos aspectos importantes para cerrar nuestra plática con nuestros amigos y vayan haciendo en forma coordinada ustedes tres estos aspectos importantes, ¿no? Adelante, Claro. Luz. Claro, bueno, primero que nada me gustaría nada más mencionarles que como ya lo hemos venido mencionando, es importante que se haga la actualización de la garantía, que en resumen prácticamente solamente es el monto de la garantía más los 12 meses posteriores equivalentes al recargo, que en este caso y en una forma de cálculo solamente es la tasa de recargo del 1.47 multiplicada por sus 12 meses, que nos da los 17.64 y esto se tiene que multiplicar por el monto histórico para que podamos aumentar la garantía. Entonces, como recomendación estén pendientes de que la garantía esté actualizada, como bien ya lo ha ido mencionando el licenciado. Y ahorita te escuchaste como contadora, Pau. Es que eso soy. Gracias, Pau. Quédense para que platiquemos. Gracias. A ver, vayamos apoyando a Pedro para unos recomendaciones, Pedro, y conclusiones, y platiquemos para nuestros amigos que nos acompañan, ¿no, Pau? Claro que sí, adelante. Ya pasamos todo el proceso, ya nos embargaron, ya ofrecimos la garantía, ya liberamos los bienes, y ya encontramos todo este proceso que viene alterno hacia el juicio, ¿no, Pedro? Hacia el juicio, ¿no, Estefanía, Paulina? ¿Qué les recomendarían ustedes? Cada uno de ustedes haga una recomendación a nuestros amigos que nos acompañan. Bueno, pues yo les puedo decir en primera que cuando la autoridad les haya determinado un crédito fiscal, pues no se asusten en primera. Hay formas de que incluso cuando la autoridad fiscal ya nos haya inmovilizado las cuentas o embargado bienes, que nosotros podamos liberar, justamente dejar sin efecto esta inmovilización, garantizando con una sustitución, o sea, ofreciendo otra cosa como garantía en sustitución. Entonces aquí deben de tener esto en cuenta. También deben tener en cuenta que hay formas en las que podemos hacer que la autoridad ya no nos exija una garantía adicional, como vimos en el caso de las ampliaciones. También debemos tener en cuenta que en algunos casos la garantía del interés fiscal, como se lo comentamos hace un rato a Salvador, justamente puede ser incluso a veces exceptuada o reducida en caso de que, por ejemplo, esta sobrepase nuestra capacidad económica, o que también esta se va a disminuir en proporción a algunos supuestos, como que nosotros hagamos, por ejemplo, un pago parcial del crédito fiscal. No sé si quieran agregar algo más la licenciada Estefanía o la contadora Paulina. Sí, claro. Gracias, licenciado Pedro. Bueno, uno de los puntos más importantes es considerar los plazos. O sea, los plazos hay que tener en cuenta que si estamos en una auditoría, que vamos a, sí o sí tenemos que recibir una resolución de crédito fiscal, considerar nuestros tiempos, considerar si vamos a meter recurso de revocación, si vamos a meter el juicio, considerar cuál es la garantía que vamos a ofrecer a la autoridad fiscal en ese tema de cuánto tiempo se van a tardar en calificarla, cuánto tiempo se van a tardar en aceptarla y tomar en cuenta que si no lo hacemos en forma y en tiempo, pues vamos a poder tener afectación en nuestro patrimonio y tanto así que vamos a poder ocasionar que se generen pues procedimientos administrativos de ejecución y pues llegue la autoridad con actos de molestia pues a los domicilios, a notificar este tipo de procedimientos, a congelarnos cuentas bancarias. Entonces hay que considerar muy bien los términos y darnos cuenta de que en el momento que inicia tu auditoría, desde ahí tienes que empezar a ver cómo vas a ir tu auditoría, tu crédito fiscal, si vas a ir a tu favor, no a tu favor, si van a meter recurso de revocación, si van a meter juicio de nulidad, y en ese momento, pues, empezar a ver qué tipo de garantía vamos a utilizar, pues, para poder, garantizar este interés fiscal. ¿No? ¿Algún comentario, licenciada Paulina? Gracias. Como tal, yo únicamente les puedo recomendar, además de lo que ya mencionan, como tal es muy importante la parte de los plazos, como ya lo menciona la licenciada Rivas, pero pues también recomiendo que conozcan la determinación del crédito fiscal, que se den a la tarea de leer cómo fue todo el acto, cómo lo determinaron para que puedan conocer
cuáles son las contribuciones que tienen pendientes y a partir de eso empezar a hacer sus cálculos, porque puede que la autoridad haya cometido algún error y también por ahí podemos tomar un escape. Entonces, simplemente la recomendación es conozcan la determinación del crédito fiscal y estén pendientes de las actualizaciones para que por algo tan sencillo como simplemente actualizar por medio de un cálculo, no nos vayan a tirar todo el proceso que hemos realizado. Únicamente sería mi recomendación, licenciado. Muy bien. Pues les vamos a dejar, amigos, algunas recomendaciones más en el material. Hay algunos modelos y que aportó ahí Pedro, que aportó Estefanía, que aportó Paulina, de cálculos, de documentos que ustedes pueden ver ahí de cómo es el procedimiento, ¿no, Estefanía, Pedro? Sobre las fichas técnicas. Es un tema enorme, muy interesante que se vive con mucha pasión en estos temas. Y les recordamos que muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Paulina, Estefanía, por haber compartido esta información. Les recordamos que pueden seguir nuestras redes. Los que quieran constancia de haber participado en esta plática, envíen un mensajito a nuestras redes y a nuestro chat y con mucho gusto les regresamos la constancia. Si tienen problemas con el material, manden mensajitos y les enviamos el material. Esta grabación se sube a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan consultar. Y como siempre les decimos, amigos, tienen los que gusten alguna asesoría gratuita en ese sentido pueden enviar su solicitud a través de nuestras redes. Y al equipo de producción le agradecemos mucho nuestro esquema. Y Paulina, sabes que vas a ser la que vas a ser más consultada sobre todo cómo actualizamos, ¿no? Entonces, les agradecemos, amigos, que son amigos y miembros de 100% Fiscal a la comunidad. Gracias por su participación y cualquier situación estamos para servirles. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.